Hola, te habla Karina Falcón para La Mujer Lunar y en este podcast vamos a hablar acerca de la profecía Hopi, esta profecía que tiene que ver con la línea divergente en la Tierra. En 1989 se grabó en video y este video lo puedes encontrar. Te lo voy a colocar en la caja de la descripción. Se grabó un video en donde Thomas Van Yasia junto con un grupo de personas de diferentes culturas, va y abre palabra frente a las Naciones Unidas. En esta participación presenta su visión y él habla de que ha escuchado la voz de sus ancestros, que él no es un sanador o una persona especial en la comunidad que cuente con algún espacio de liderazgo, sino que más bien su rol es como simplemente una persona más de la tribu y que quiere traer lo que ha escuchado de sus ancestros, lo que sus ancestros y ancestras le han dicho, y que también quiere presentar esta visión para que no sea demasiado tarde eh, para los gobiernos y para la tierra y para todo lo que estaba por venirse, por más lo que ya habíamos visto, ¿no? Respecto a las guerras. Entonces, esto sucede en 1989 y lo primero de lo cual habla es un video largo en donde se muestran diferentes personas que vienen de diferentes culturas y que empiezan a hablar acerca de lo importante que es conectarnos con la madre tierra. Y Thomas empieza a hablar de la línea materialista. Él cuenta que hay dos movimientos importantes en la tierra, una línea orgánica que va creciendo, que va evolucionando con la tierra, y una línea divergente o una línea artificial. Esa línea artificial es una línea que va espoleada, que va dirigida por lo materialista. Y aquí es muy importante hacer una primera descripción o un primer análisis de esto materialista. Lo materialista no quiere decir que lo material sea el final objetivo o que estemos hablando de bienes materiales todo el tiempo, de adquirir bienes materiales. Esa es una pequeña porción de lo que realmente refiere el materialismo. El materialismo tiene que ver con la literalidad, o sea, que todo lo que se ha dejado escrito, textos sagrados, en donde se habla de visiones, todo se toma materialmente, desde un punto de vista literal, como poder decir que si lo veo es porque existe y lo que no veo no existe, que la ciencia que puede hacerse en laboratorio experimentando con animales o con seres humanos o con eso es lo que realmente existe y lo que se valida, y no la tecnología, por ejemplo, del ser humano al despertar las claris o despertar la intuición, que eso no existe, ¿no? Se toma incluso como una especie de locura, como algo que no, que extrañamente ahora espacios como Nat Geo, Discovery Channel, Gaia, etcétera, etcétera, plataformas que son más masivas, empiezan a hablar de ello, lo cual también es extraño, porque el materialismo justo implica que la ciencia es la que avala todo lo que pueda aparecer y todo lo que pueda suceder. Entonces, no es necesariamente enfocado en los bienes materiales, sino es en tomarse las cosas literales y darles un valor porque la ciencia lo avala, porque es visible, porque es tangible, porque se puede experimentar con ello. Entonces, eso decimos que esa es la línea materialista, ¿no? En donde incluso pensamos que solo lo que presume de tener vida es lo que puede tener ese rango, pero todo lo que es el mundo invisible, todo lo que es más pequeño, todo lo que ocupa menos espacio o es intangible, eso se descarta. A eso nos referimos cuando hablamos de la línea materialista, que es contrario a la línea espiritual. Pensar en lo espiritual, en el mundo espiritual, nos implica observar que todo tiene vida, que todo tiene un sentido, todo tiene una esencia, incluso lo que no podemos ver, que hasta la vida más pequeña
tiene una esencia, estamos conectados y conectadas con ello. Y la línea materialista es más bien una línea que fragmenta, es una línea que divide, es una línea que no ve vida en todo lo que existe hasta que se pruebe que así es. Y que por supuesto va a promover la exploración de los espacios físicos. Cuando decimos es que hay que convertirnos en un ser cósmico, lo primero que se piensa desde la línea materialista es vamos a tomar una nave espacial y vamos a ir a Marte, a la Luna, vamos a empezar a hacer turismo espacial. Ese es el pensamiento materialista, cuando el pensamiento espiritual, la línea espiritual y orgánica es, si nos vamos a convertir en seres cósmicos, hay que empezar a encontrar ese cosmos internamente. Hay que empezar a elaborar nuestra propia historia, nuestra mitología personal, hay que empezar a sondear nuestras propias estrellas o nuestras esencias desde diferentes disciplinas, observarnos interiormente, autoconocernos, explorar el microcosmos y tomar la puerta de acceso al macrocosmos dentro de nosotros y nosotras. Esa es la línea espiritual y orgánica. Entonces, Thomas Van Yai empieza a decir que va a haber una obsesión de creer en lo materializado, en lo visible, y que poco a poco se desconfía del mundo del espíritu o de la intuición, y que la maquinación de cosas sin esencia espiritual empieza a generar la línea divergente con más fuerza. Es una línea que involuciona, que va en contra de la evolución. Es una línea que empieza a crear tecnologías que traen enajenación y desconexión más profunda. Él habla incluso que hay dos momentos cruciales que son a través de las guerras mundiales, pero que estas guerras mundiales también nos empiezan a dar observación en la creación de diferentes tecnologías que nos empiezan a desconectar y que nos empiezan a dar un poder que en realidad es un poder artificial, que si no sabemos conjuntarlo con el poder espiritual se puede volver peligroso. Y entonces habla de cómo la creación de aviones, helicópteros, la radio, la televisión, pues son hitos para la línea del hombre blanco y del hombre de ciudad y del hombre que va a caminar esa línea artificial, pero que si no está sumado con la conexión con la tierra, con la escucha a la tierra, a los seres vivos, con una espiritualidad robusta, si no hay eso internamente, entonces corremos el riesgo de involucionar, corremos el riesgo de caer, corremos el riesgo de perdernos y enajenarnos, ¿no? Entonces también habla, por ejemplo, de dos símbolos muy importantes. El símbolo del gran círculo, del círculo la sagrada espiral, que siempre continúa, que todo lo contiene, que protege, que cuida la vida. Y el símbolo de lo artificial, del camino divergente, que es una cruz invertida. Esa cruz que originalmente se toma a partir de una religión dogmática, cuando es volteada se convierte en una espada que hiere. Y esa espada que hiere empieza también a girar en sentido contrario a la vida, en sentido contrario a la expansión orgánica, en sentido contrario a la ley del gran espíritu. Entonces, él habla que esto es algo súper importante, poder replegarse y poder custodiarnos desde el gran círculo, la espiral, desde ese círculo que nos contiene, en donde todos tenemos un lugar especial y donde nos suma el espíritu a tener esa cruz, en donde parece que lo femenino tiene que estar divergente a lo masculino, tiene que estar peleado con lo masculino, la línea de lo femenino se pone en contra de lo masculino también arremete con lo femenino y empieza a girar esa cruz en sentido contrario a la vida, empieza a oponerse a la vida, empieza a crear monstruos manipulando el ADN. Entonces, justo él dice
que más adelante, conforme esta línea divergente cada vez se sienta más tangible, que sea más visible, la inteligencia artificial y entrar en espacios del ADN para elegir cómo se quiere hacer de estos bebés, que incluso se va a elegir materia muerta para crear a estos bebés, crecer sin su propia alma y conexión, ¿no?, con la ley del espíritu. Cómo esto va a ser turbio para la tierra. Él lo explica como que crear, dice, primero vamos a empezar a hacer modificaciones genéticas en los vegetales, en las frutas, y luego vamos a empezar a hacer modificaciones genéticas en los bebés. Y estos bebés que no están conectados con la línea orgánica, que han sido ya intervenidos desde su gestación, son bebés que paulatinamente van a crecer y van a hacer cosas turbulentas en la tierra, que van a hacer cosas muy turbias, ¿no? Entonces, cuando yo escuché esta profecía, cuando yo estuve prestando atención en todas las cosas que se iban diciendo, sin duda, el punto en el que ahora estamos, por ejemplo, hay una historia de una mujer que utilizó el esperma de su hijo muerto para hacer un bebé con su propio óvulo. O sea, este bebé es su hija, pero también es su nieta, pero además no hubo consentimiento por parte del padre, que a la vez es su hijo, para poder crear a esta bebé. Y entonces es como si ¿qué pasa con este ADN que no está conectado a un ser vivo? ¿Qué pasa con un ADN que está conectado a un ser que ya falleció, que ya no se encuentra más, cuya espíritu, porque algo que legamos a nuestros hijos es el espíritu del cual se viene, del cual se proviene, el alma al cual pertenece su propia alma. Entonces sus dos padres, o a veces cuando se hacen intervenciones en el ADN y hay una madre de corazón y una madre biológica, o incluso en un proceso de adopción, se tiene a los padres vivos cuando se ha gestado la vida. Ya si adelante, a los años o a los meses de nacido ese bebé, fallece uno de los padres, es otra narrativa, es otra dinámica. Pero el hecho de decir que esta bebé fue tomada de un ser que ya falleció, cuyo espíritu no está, ¿eso con qué la conecta? ¿Con qué conecta su propia alma? Entonces, también no solamente este tipo de casos que ya empiezan a verse y que además es bien curioso, pero yo encontré este libro, el libro de esta historia, en el área de terapias alternativas, medicina holista, desarrollo humano, y me pareció muy curioso. ¿Qué hace este libro en este lugar? ¿Qué hace este libro en donde también vas a encontrar cosas acerca de Reiki, acerca de trabajo energético? ¿Cuál es el objetivo de tener este tipo de libros en esta área? Me pareció súper interesante, sobre todo porque algo que se está promoviendo en los círculos de espiritualidad y de la nueva era y todo esto es la no dualidad. La no dualidad no desde el punto de vista iniciático y desde el punto de neutralidad que hay que adquirir para poder iniciarse a un conocimiento mayor, sino desde un lugar que nos lleva a la inmoralidad, a la confusión ética, a pensar que entonces no hay que juzgar absolutamente nada y cada vez perder más los lindes morales y éticos que en realidad son los que nos sostienen en orden. Entonces me pareció bien interesante que ese libro justo estuviera en esa zona de las librerías. Y esta historia, ¿no?, en donde la justificación es que la mujer sentía un profundo dolor por no tener a su hijo y que entonces por eso decidió con su propio óvulo usar un esperma del hijo muerto para poder traer a la vida a esta bebé. Eso también es interesante porque también nos dice dónde está el libre albedrío de la bebé, dónde está
ese libre albedrío, qué va a suceder más adelante con la bebé. Entonces, bueno, eso me pareció súper interesante porque en esta profecía Thomas justo dice que lo artificial ya irrumpiendo los espacios del ADN y de la creación de vida humana, eso empieza a ser las cosas todavía mucho más turbias y empieza a observarse más esta línea divergente. Y algo muy importante, que me parece que con la entrada de Plutón en Acuario lo vamos a empezar a ver todavía más y vamos a necesitar mucho orden personal y discernimiento para poder cruzarlo, porque justo habla de que la inteligencia artificial, de que la electrificación artificial, de que todos estos objetos que van enajenando a las personas van a querer hacerlos salir de la tierra para excavar, hacer excavaciones. De hecho dice, van a tener la oportunidad, esta línea divergente se va a tener la oportunidad de hacer excavaciones en la luna, de hacer de traer objetos de la luna, y nada de esto debe ser traído. Él dice, el espacio no es un lugar para los seres humanos, el espacio allá afuera, ¿cierto? Nuestro espacio es aquí en la Tierra. Entonces, buscar allá arriba es traer cosas, a traer ingenierías y traer elementos que aquí en la Tierra provocarían catástrofes, que provocarían grandes oleajes, que provocarían tormentas, ciclones. Y pongámonos a pensar que en los últimos años parecería que mucho de lo que está aconteciendo en la Tierra es debido al, entre comillas, calentamiento global. Y si nos ponemos a pensar en todos los avances, entre comillas, científicos, tecnológicos que existen, y toda la geoingeniería que ya se ha probado que está ahí, ¿no? Que sí existen experimentos con geoingeniería y que desatan tormentas artificiales, ciclones artificiales. Entonces, sería muy interesante, un acto interesante, empezar a cuestionar qué tanto estas cosas, desastres naturales, en realidad son naturales o en realidad son artificiales. Y si son artificiales, eso también que implica en nuestro propio campo magnético, en nuestra propia electricidad como seres humanos. Ahora, él habla él da esta advertencia, ¿no? De no salir de la Tierra para ir a hacer excavaciones en la Luna, ni traernos nada de la Luna, porque aquí causaría nada armonioso, no sería nada armonioso, que aquí provocaría catástrofes. Y es importante observar esto, porque cada vez más se empieza a normalizar, se empieza a hablar como, pues, que es normal que alguien en algún punto acumule dinero para hacer turismo fuera de la Tierra, como tener ahorros para poder viajar a Marte o viajar a la Luna, o incluso pensar en poner una colonia en la Luna o en Marte. Y esto es de nuevo caer en ese materialismo y en esa literalidad, y en esto de que nuestra evolución tiene que ver con fragmentar nuestro cuerpo o mutilar nuestro cuerpo y empezar a tener dependencias de lo artificial, incluso a un nivel interno. O sea, como esta fantasía de vamos a salir o escapar de la Tierra, ¿no? Crear incluso esta necesidad de la Tierra se va a acabar, y mejor que salgamos de la Tierra y vayamos a poner una colonia en Marte o en algún otro lugar que sea que nos provea las condiciones de la Tierra, o incluso pensar que vamos a colocarnos partes robóticas, chips, o que un aparato puede decirnos más de nuestro bienestar que nosotras mismas, o que nuestra conexión con lo humano. Eso es lo que empieza a crear la línea divergente. Si bien a estas alturas prácticamente todas las generaciones que estamos vivas hemos crecido ya con aparatos electrónicos, hemos crecido ya con tecnologías, hemos observado cómo esa línea divergente ha estado ahí,
casi que tejida con nosotros y nosotras. Entonces no se trata de irnos a un bosque y no tener nada de electricidad porque es malo o inteligencia artificial, sino que se trata de verdad de crear una conciencia y crear una energía fuerte, un campo energético personal, un discernimiento, claridad mental para poder tejernos con todo lo que viene y poder también elegir lo que no va a entrar a nuestra vida. Esto es muy interesante porque la electricidad artificial eh, es algo que, o sea, como todo lo que es electricidad y artificial y todo lo que es tecnología, inteligencia, incluso la manera en cómo se le denomina también artificial, está siendo promovida para rebasar lo humano, para descartar lo humano, para eh, de alguna manera reemplazar lo humano. Y de alguna forma se está promoviendo que la electricidad artificial rebase la electricidad personal, el propio campo electromagnético, que rebase nuestra capacidad de manejo de energía. Y obviamente esto nos va a llevar a desconectarnos, nos lleva a no creer en nuestra propia capacidad creativa, nos lleva a casi todas las cosas que de alguna forma pretenden, que de alguna forma nos conecta con la tierra, nos conectan con otros seres humanos, con nuestra propia inteligencia, nos conecta con el mundo espiritual, está buscando ser reemplazado por las inteligencias artificiales y los aparatos electrónicos. Entonces vas a tener una inteligencia, entre comillas, artificial que piensa por ti, que escribe por ti. Vas a tener tecnología artificial que barre por ti, que cocina por ti, que hace cosas por ti. Entonces, por un lado, es interesante pensar que hay cosas que pueden tener mayor facilidad o que las podemos hacer desde un lugar más fácil, pero por otro lado es a qué costo, realmente a qué costo, de qué nos vamos a estar desconectando, porque son las cosas sencillas y las cosas elementales como el acto de pensar, el acto de ordenar tus palabras para poder decir algo, la manera en cómo lo quieres decir, cómo quieres comunicar, la forma de cómo vas a utilizar todo esto para crear un poema, para hacer de la vida la poesía y poder traer esto como una obra de arte, a desconectarte de todo eso y darle paso a la inteligencia artificial, darle paso a esa línea divergente, esa línea artificial, para que tome esa soberanía, para que tome todo ese liderazgo, para que piense por ti, para que cocine por ti, para que limpie por ti, para que te conecte con otros, para que creas que eso es conexión. O sea, hay que pensar un poco, hay que reflexionar, hay que hacer una crítica importante, em, sobre todo para traer la reflexión, sobre todo para saber verdaderamente los pies, poner los pies sobre la tierra y sobre qué estamos parados y paradas. Y desde ese lugar entender cómo es que estas líneas van a estar ahí disponibles, la línea orgánica de crecimiento con la tierra, de evolución con la tierra y la línea divergente, en donde está todo lo que está alabando a lo artificial, a lo electrificado artificialmente, a creernos Dios a través de la modificación del ADN o a través ir de la mano de la ciencia, ¿no? Como si, como Frankenstein, como creando estos monstruos electrificados desde lo superficial, en donde lo que vamos a presentar ya no está escrito por nosotros ni pensado por nosotros, sino que lo metemos al chat GPT y entonces lo crea por nosotros, lo dice por nosotros. Y entonces, ¿en dónde está la esencia humana? ¿En qué momento vamos a volver a conectar con esa esencia? Incluso pensemos que todo lo que
todo lo que nos conecta con el mundo, todo lo que los conecta con el mundo del espíritu, con el mundo de las personas, con nosotros mismos, todo lo que nos conecta está siendo reemplazado por una conexión artificial o las conexiones artificiales buscan tomar esas necesidades para que entonces nosotros pensemos que sí o sí es importante para estar conectados o conectadas tener un celular y tener todas las redes sociales activas y poner todo lo que hacemos en todas nuestras redes sociales, porque si no, no podemos conectar. En lugar de pensar que podemos utilizar ese aparato para poder hacer una llamada o para poder concertar una cita y ver a las personas que nos importan, conectar de viva voz, conectar piel con piel, conectar con la mirada, conectar con toda esa tecnología potente de nuestro sistema nervioso que nos permite respirar al mismo tiempo, que nos permite acompasarnos con la respiración, entender cómo está el otro porque se movió de tal manera o su respiración está más agitada. Ese tipo de conexiones son las conexiones vitales. Y poco a poco pensamos que el hecho de mandar un WhatsApp o el hecho de, en lugar de hacer una visita médica, ¿no? Es como, pues solo le pregunto por WhatsApp cómo está en lugar de ir y visitar y sentir ese calor humano. Em, También el hecho, por ejemplo, de que todo esto de lo que nos conecta con los alimentos, lo que nos conecta con incluso el propio proceso, porque incluso el propio proceso del desecho, ¿no? Porque incluso en el video en donde están filmando estas palabras que dice Thomas, hay otro hombre que dice, estamos preocupados por si va a venir una tercera guerra mundial o por si va a venir una bomba o si va a caer otra bomba, cuando en realidad estamos muriendo entre nuestros propios desechos, estamos muriendo entre nuestra mierda y nuestra orina, eh, porque no estamos haciéndonos cargo de nuestros desechos, estamos contaminando las aguas, estamos contaminando la tierra. Y más bien deberíamos estar preocupados por eso, ¿no? Entonces resulta interesante cómo parece que estamos automatizando procesos que son muy sencillos, pero que en realidad son procesos que nos conectan con la vida, que nos conectan con la responsabilidad de hacernos cargo de nuestro propio desecho, de conectarnos con otras personas, de poder escuchar nuestro sistema nervioso, cómo se acompasa o no con otras personas, cómo llega a la homeostasis, a ese sentir de bienestar cuando estamos charlando, cuando nos sonreímos, cuando veo a la persona y estamos platicando algo y todos conectamos y muchas veces las reuniones se convierten en un grupo de personas que están en una habitación y todos viendo sus celulares, sus móviles. Hablando de cosas que en realidad no están sucediendo en esa esfera principal, sino que están allá afuera, ¿no? Y que además también son creadas por un sentido específico. Por ejemplo, el sentido de la guerra. Cuando una guerra estalla, lo más importante es observar a quién le conviene que estalle. ¿Por qué se permite de nuevo la guerra cuando ya hay muchísimos mecanismos y muchísimas formas de poder evitarla? Y esto es porque la guerra permite el status quo. La guerra permite que las cosas sigan así en un estado de supervivencia para todos los que observamos que sucede. Y sobre todo cuando empezamos a crear, cuando empezamos a alinearnos por unos o por otros, estamos en contra de estos, yo estoy con este bando, no, yo estoy con este otro bando, y cuando forzamos a los demás a decir, es que tú tienes que decirme en qué bando estás, eso es trauma, eso es de nuevo caer en círculos viciosos de supervivencia, en esa línea divergente, en donde una y otra vez se nos va a bombardear de que la Tierra no está a salvo, en la Tierra no se está a salvo, la Tierra se está acabando, hay que salir de la Tierra, hay que confiar en la inteligencia artificial, hay que empezar a hacernos operaciones para poder alcanzar, ¿no? Lo que se supone es lo aceptado socialmente, eso también, esa es
otra de las cosas que vamos a estar observando, pero con la gente que está muriendo porque se hace bypasses, porque se hace mangas gástricas, porque hay tanta presión allá afuera desde en muchos sentidos, ¿no? Y entonces son personas que tienen que estar son pacientes, se vuelven pacientes eternos, o sea, tienen que estar con un montón de pastillas, tienen que estar con un montón de observación médica, con incluso tienen que llevar consigo mochilas que los alimentan por intravenosa porque ya no pueden deglutir el alimento. Entre muchas otras cosas que están sucediendo a un nivel, entre comillas, estético, pero cuya invitación también va siendo poco a poco que lo mejor para el ser humano, para evolucionar, es mutilarse, ponerse partes artificiales, eh, apelar a la inteligencia artificial más adelante, ¿no? Y poco a poco empezar a subir toda la memoria y todo lo que se es a las nubes digitales, a las nubes artificiales, ¿cierto? Entonces, no es que tengamos que escapar de ello, no es que le tengamos que cerrar la puerta a todo eso, porque de alguna manera poder verlo, poder observarlo, nos permite ir eligiendo nuestra propia línea. Eso ya está aquí y cada vez se va a acentuar más. Y creo que lo importante incluso también es ver cómo es que lo pasamos para los hijos, para los que vienen, para los más jóvenes que ya conviven y flotan con ello, ¿no? Cómo es que va a permanecer intacto su espíritu, cómo es que van a tener su soberanía espiritual, de tal manera que cuando nos enfrentamos a este mundo que ya está aconteciendo, podamos hacerlo desde un orden interno y desde ese espíritu rebosante, florecido. Nuestro espíritu crece y evoluciona con la Madre Tierra desde la creación. Hay una gran enseñanza en la manifestación y en la materialización. Sin embargo, cuando le damos todo el foco a ello es cuando nos perdemos. Entonces resulta, primero que todo, importante poder observar nuestro propio florecimiento de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra mente, sabernos creativos y creativas y entonces sí, poder apoyarnos de herramientas allá afuera, de todas estas herramientas artificiales para poder ir creciendo en nuestro tejido, para poder ir apoyando cada vez más nuestra energía, para poder desafiarnos incluso en nuestra mente, en nuestra emoción eh, y encontrar ese microcosmos, ¿no?, interno. Yo en alguna clase les compartía que lo importante es que cuando se hacen todos estos descubrimientos allá afuera, cuando se habla de surcar el espacio externo, cuando se habla del ADN, de la ciencia, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, cuando se habla de todo eso es un permiso para poder descubrirlo aquí adentro. Primero aquí adentro. Como esto que está sucediendo allá afuera, que se anuncia allá afuera, me da la oportunidad de ir adentro y descubrirlo en mi microcosmos, mi propia historia, mi historia personal, mi historia en mi linaje, mi historia cósmica dentro, es decir, mi propia electricidad interna, mi propio manejo de energía. Hay una visión que es bastante compartida por diferentes místicos en donde se habla que la Tierra se va a convertir en una gran bola artificial, ¿no? Y automatizada, como si se convirtiera en una bola de acero completamente electrificada, completamente automatizada, en donde está como rodeada de un campo electromagnético que es artificial. Y eso es una visión de una sociedad hipertecnológica que ha cedido todas sus labores de conexión a lo superficial y a lo artificial. Se delega el pensamiento, se delega lo que se hace, se delega lo que se es, se delega todas las conexiones importantes, se delegan a lo superficial y a lo artificial y entonces ahí es cuando de verdad existe ya el que esta inteligencia, entre comillas, reemplace lo humano y despoje lo humano
y se quede solamente la funcionalidad. Entonces, es importante que podamos saberlo, no para asustarnos, no para decir me quiero ir de este mundo, pero parte de la madurez del místico, parte de la madurez de nuestro viaje en espíritu, tiene que ver con discernir las cosas, con observar las cosas, con no caer en ese tipo de agendas, con observar lo que está sucediendo y poner un ojo crítico también, y poder resguardar nuestra humanidad, poder resguardar nuestro verdadero espíritu, las cosas que de verdad importan, lo que sí queremos sembrar por los próximos 20 años y para las generaciones futuras, lo que, lo que queremos elegir hacer con esto que cada vez, con esta sociedad divergente que cada vez la vamos a observar más y que es hipertecnológica y que está pulsada por ese deseo, ¿no? De lo artificial, de lo superficial, por esa apertura, como por ese abrazo de creer ser Dios, y electrificar la tierra, ¿no? De una manera artificial. Entonces, para que podamos decidir cómo nos vamos a colocar frente a eso y frente a esta profecía, pues necesitamos saberlo y necesitamos elegir quedarnos en lo orgánico. Necesitamos elegir nuestras propias batallas respecto a lo artificial y respecto a lo superficial. Es importante que lo podamos observar y que para que podamos elegirlo. Entonces, para cerrar este audio, la profecía Hopi, esta profecía, tiene que ver con la línea divergente. Tiene que ver con la línea orgánica y la línea divergente. Y es esta línea divergente pulsada a través de lo artificial, a través de esas exploraciones al espacio, a través de insertar tecnologías que de alguna manera desafían la armonía y la propia organicidad de la Tierra. Eso es lo que va creando la línea divergente. Y los seres humanos, mientras más vayamos cediendo nuestra soberanía, sobre todo espiritual, pero también mental y emocional, que la vayamos cediendo a todos esos aparatos, dispositivos, a toda esa tecnología, a toda esa inteligencia, entre comillas, artificial, también nos vamos a desconectar de nuestro propio espíritu, de nuestra propia esencia. Y vamos a estar como si fuésemos autómatas, ¿no? Como si fuésemos solo cuerpos, sin esa riqueza del espíritu, sin esa riqueza interna. Entonces, poder observarlo, poder darnos cuenta, poder tomar claridad, poder elegir, seguir creciendo de una manera orgánica, conectada con las cosas sencillas, bonitas, con los actos de todos los días, con esos rituales sencillos en la tierra, eso es lo que nos va a permitir la salud.